estamos aquí con el pastor Gerson Rojas, así que bienvenido pastor Gerson, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí. Y pues bueno, quiero que nos comparta, ¿verdad?, acerca de usted, acerca de dónde está ejerciendo el ministerio, ¿verdad?, acerca un poco también de su familia, dándonos un pantallazo, una introducción acerca de su vida. Muchas gracias, querido pastor. La invitación creo que es muy grata para mí. Bueno, actualmente yo soy pastor asociado en la Iglesia Nueva Jerusalén de las Asambleas de Dios. Vengo de una familia pastoral, mis padres son pastores también. El pastor Freddy Rojas, la pastora Ana María. Cuando tú naciste, ¿ya tus papás eran pastores o fue en el proceso? No, yo ya nací en una familia de pastores. Básicamente nací en una iglesia que está cerca de aquí, en Acuchilla, la iglesia Nueva Vida. Mis padres son pastores fundadores de la iglesia y justamente en uno de los cultos mi madre, en el transcurso del día, fue como unas 2-3 veces al centro de salud y le dijeron que todavía tenía que caminar, tenía que esperar. Y cuando ya estaban en el culto, mi madre sale a la cocina y literalmente estaba por salir en la cocina. Había una señora al frente, le llamaban las matronas y ella me ayudó. Entonces, literalmente vengo de una familia pastoral y literalmente nací en la iglesia. Y actualmente le estoy sirviendo al Señor. No solo Dios me dio el privilegio también de poder casarme con una gran sierva de Dios. Ella es pastora también. Juntos le servimos al Señor. Y bueno, estamos hoy por hoy sirviéndole a Dios en la iglesia y también a la sociedad con nuestra profesión. Amén. Qué tremendo, ¿no? Me llama mucho la atención que primeramente literal, así. Sí, pues sí. Naciste ahí en la iglesia, pero es una pregunta muy curiosa, ¿verdad? Porque muchos hijos de pastores, muchas personas que nacieron en una cuna, ¿verdad?, cristiana y todo, a lo largo de la adolescencia y todo, pues no quieren saber para nada del ministerio. ¿Qué consideras tú que tu papá hizo bien, ¿verdad?, contigo, con tus hermanos para estar dentro del ministerio hoy por hoy? Creo que es una pregunta muy interesante. Creo que la mejor manera en predicar la palabra de Dios es con el testimonio y con la familia. Entendí algo, que el mayor ministerio que tiene un pastor no es la iglesia, es su familia. Cuando el pastor aprende a ministrar su familia, pues gloria a Dios, puede ministrar recién el ministerio de una iglesia. Entonces yo vengo de una familia de pastores donde mis padres ministraron nuestra vida. Creo que no existe un padre perfecto, no existe un pastor perfecto, pero agarré, aglutiné los principios que aprendí en casa. Y creo que esos fueron pilares fundamentales para que yo hoy en día esté sirviéndole al Señor. No soy un pastor perfecto, no existe un pastor perfecto, porque el pastor de los pastores es Cristo Jesús, pero soy una persona que actúa bajo principios y valores bíblicos. Entonces creo que el ejemplo en casa fue el pilar fundamental para que hoy en día yo esté sirviéndole al Señor, no por obligación, no por imposición, sino por el llamado que Dios puso en mi corazón, en mi vida, y hoy por hoy le estoy sirviendo con todo el corazón. ¿Cómo fue ese llamado? ¿A qué edad tú te convenciste realmente de que Dios te estaba llamando al ministerio pastoral? Porque muchas veces dicen, bueno, yo sí voy a servir a Dios, voy a apoyar a mis papás, ¿verdad?, que están a la cabeza, pero no, o sea, saber de que Dios sí te estaba llamando al ministerio pastoral, a realmente ser pastor también. 3 eventos muy importantes, 3 episodios importantes que los tengo muy grabados en mi corazón y en mi mente. El primero, tenía 11 años. Fue una vigilia zonal. Justamente fue en una iglesia denominada la Iglesia Verbo de Vida, donde yo tenía 11 años y la iglesia fue una vigilia de jóvenes.
el más chiquitito, el más muchachito de la iglesia. 12 de la noche y quería dormir. No tenía las fuerzas y justamente un pastor que Dios lo usó, él dice: hoy Dios está llamando al ministerio a muchos jóvenes y de su mano derecha, literalmente él dijo, de su mano derecha saldrá aceite. Yo cuando escuché eso estaba con un sueño, estaba como bostezando en la parte de atrás y fue como que alguien me empujó hacia adelante. De pronto yo me pongo de pie, 11 años, y corro hacia adelante. Literalmente corrí. Cuando llego levanto mis manos al cielo. De esta manera levanto mis manos y aprieto como un puño. No estoy haciendo el símbolo de levanto como un puño y comienzo a llorar. Literalmente a llorar. Sentí una presencia especial. No era bautizado en lenguas todavía. Y de pronto pasó como una hora y siento que mi mano comienza a quemarme y literalmente siento que algo chorrea y cuando yo veo era un color medio amarillo, como literalmente como un aceite. Y yo lo pruebo, era un sabor, literalmente un aceite como de olivo. Y ahí fue el Señor que confirmó el llamado. Tenía básicamente 15 años, iba a cumplir entre 14 a 15 años y fue un culto donde el Señor me bautizó en lenguas. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, en hablar en lenguas, y el Señor me bautizó en lenguas y por 3 horas no podía hablar el español. 15 años. Tenía 18, 19 años cuando fui a un campamento denominado El Legado del Campeón, y ahí fue donde los pastores hicieron llamado al ministerio y el Señor me confirmó el llamado al ministerio, y por unas 5 horas literalmente no podía hablar el español. Wow. Entonces esa fue la confirmación que Dios me hizo. Yo estaba estudiando medicina, estaba en el primer semestre. ¿Habías considerado terminar el colegio y entrar a teología o algo? ¿O cómo fue eso de la medicina antes? Yo siempre admiré a un médico cristiano aquí en Santa Cruz y de niño quería ser médico y quería ser pastor. Ese era mi anhelo, ser médico y ser pastor. Pero por cuestiones de la vida, en algún momento, cuando yo tenía 18 años, decidí no hacer caso al llamado que Dios me dio. No estaba mal con Dios, no estaba aislado del Señor, yo le servía al Señor, pero vi y sentí que era una gran responsabilidad. Y creo que estuve en una postura como la de Jonás, cuando Dios estaba llamando. Okay. Entonces, creo que el campamento donde fui, denominado el Legado del Campeón, fue como el encuentro con el pez, donde Dios trató conmigo y desde ahí seguí el llamado. Estaba en el primer semestre de medicina y estudié medicina, estudié teología paralelo, y Dios permitió que termine ambas carreras. Dios me está usando en el área de la medicina con la teología. Ambas carreras paralelamente. Paralelo al mismo tiempo. Wow. En realidad lo cuento como un testimonio, no lo cuento como un ego, como una exhibición, sino como un testimonio de fe y de motivación a otros. En realidad, Dios me permitió estudiar 3 carreras en 6 años. Yo estudiaba, no sé si puedo decir el nombre de la universidad, estudiaba en una universidad cerca, medicina, estudiaba teología en otra universidad, y psicología no estaba muy de moda, como en este tiempo, estudiar a distancia. Entonces estudié a distancia en una universidad de Estados Unidos. Y Dios me permitió terminar las 3 carreras, ejercer las 3 carreras, servir a Dios
con las herramientas que Él me dio. Y tenías 18 y 19 años. Cuando comencé, sí, tenía 19 años. Lo digo porque hay muchos jovencitos, hay muchos jóvenes que dicen, no voy a ir a culto porque tengo tarea, no voy a ir a culto porque sí, tengo que estudiar. Créanme que es algo que escuchamos en todas las iglesias. En nuestra iglesia también escuchamos eso. Cuando yo escucho a alguien que dice, no puedo venir porque estoy estudiando, estoy tomando examen. Bueno, yo le digo, yo estudié 3 carreras y nunca descuidé la iglesia, nunca descuidé al Señor. Y creo que Dios es un Dios de orden. Sí, hay momentos en que tenemos que dar prioridad al estudio. Claro. Es un examen, yo no puedo decir, no voy a dar mi examen porque tengo un culto, no sé si me lo colocaron en ese día, tengo que dar el examen. Pero Dios también nos ha dado sabiduría. Y cuando leo la palabra del Señor, entiendo que Dios es un Dios de orden. Dios pone todas las cosas en orden. Entonces es cuestión de organizarse. Y aprovecho para motivar a todos. Aquel que tiene llamado, prepárese para el llamado, pero también prepárese en algún área, porque el área en que se está preparando es un gran complemento para el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque algo que quiero acotar y que realmente la gente pueda entender, aquí el pastor Gerson, ¿verdad? No es alguien que estudió medicina y no la ejerce y la dejó o la archivó, ¿verdad? Porque en lo personal yo lo conocí como doctor Gerson, dando docencia en la carrera de medicina aquí en la Universidad Evangélica, y también era notorio, ¿verdad? Su pasión por el ministerio es notorio, ¿verdad? Entonces la medicina pues realmente, porque yo conozco también muchas personas que estudiaron una carrera, ¿verdad? Y que ahora están en el ministerio, pero no ejercen, ¿verdad? La carrera que estudiaron. Y pues bueno, Dios sabe el porqué, el momento, o ellos también lo saben, ¿verdad? Pero qué motivación tan grande saber de que también, como tú dices, esa herramienta realmente fue algo que Dios te dio también, ¿verdad? Para utilizarlo. Sí, Dios me ha abierto muchas puertas como pastor y con el complemento de la medicina. Y Dios me ha abierto muchas puertas en la medicina por el complemento del servicio a Dios, el ministerio. Entonces creo que Dios no hace las cosas al azar. Dios hace las cosas perfectas en su tiempo. Justamente en este invierno, o materias de invierno, estoy dando la materia de ética y misión. Y comparto con los alumnos la misión personal que uno tiene y la vocación que Dios pone en cada uno. Les decía que si todos fuéramos carpinteros, sería muy monótono. O sea, no todos somos carpinteros, no todos somos abogados, no todos somos médicos. Hay diversidad y la misma Biblia dice que Dios nos ha puesto diversidad de género, diversidad de talentos, diversidad de talentos, no género, diversidad de talentos, de ministerios, y cada uno debe servir a Dios en el talento, en el ministerio, en las herramientas que Dios les ha dado. Entonces, hoy yo le estoy sirviendo al Señor a pleno, al 100%. Siempre donde estoy, testifico del Señor, testifico del Evangelio, porque no es solamente decir soy cristiano. Exacto. Tenemos que vivir como cristianos. No es solamente decir creo en Dios, tengo que creerle verdaderamente a Dios. Somos embajadores. Yo me considero un embajador de Cristo, un embajador del Señor. En una oportunidad fui a un canal de televisión y la presentadora me dice, ¿cómo lo presento a usted? ¿Lo presento como médico, como doctor, como licenciado? ¿Cómo lo presento? Yo le dije, presénteme como hijo de Dios, porque al final eso somos, hijos de Dios. No tenemos más título que ese, hijos de Dios. Amén. Vamos a hablar un poquito acerca de los desafíos en el ministerio pastoral. ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes que en algún momento
te hicieron considerar, ¿verdad?, si realmente seguir o no seguir, ¿no?, en el ministerio pastoral, si ha habido alguno. Bueno, pareciera muy bonito el estar un domingo, un culto arriba predicando, dando una palabra de Dios, pero hay un trasfondo, ¿no? La preparación. Entonces, en este tiempo hay muchos tildes, muchas conjeturas acerca de un pastor, ¿no? Lamentablemente, ciertas acciones de ciertos siervos de Dios, ciertos pastores, han manchado la grey, han manchado el ministerio. Entonces, en algún momento creo que antes de asumir el ministerio, entendí el gran peso, ¿no?, la gran responsabilidad que involucra ser un pastor. Creo que el primer desafío es entender que durante el ministerio tendré un gran peso de responsabilidad. Guardarme en santidad. No es fácil en este tiempo vivir en santidad. Y cuando yo hablo de santidad, no estoy hablando del que esté con la Biblia encostado, el que esté de blanco entero, sino guardarse, estar todo el tiempo en comunión. Creo que ese ha sido el gran desafío que todo el tiempo estoy teniendo. Creo que todos tenemos errores en algún momento, pero debemos levantarnos, tenemos que sacudirnos, y creo que es procurar eso, la santidad. Hay un versículo en la Biblia que dice que sin santidad nadie verá a Dios. La Biblia también menciona que muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios, hice prodigios. Eso está hablando de siervos de Dios. Exacto. Está hablando de hombres. Está hablando de hombres que ante el público son reconocidos, y probablemente Dios ha usado en algún momento. Pero ¿qué dirá el Señor? Apartado de aquí, no os conozco. Nunca os conocí. No os conocí, y todavía tilda de hacedores de maldad. O sea, wow, eso es muy fuerte. Entonces creo que ese ha sido el gran desafío, mantenerme con mis altibajos, pero mantenerme firme, ¿no?, en los caminos del Señor, no claudicar. Y hoy por hoy estoy sirviéndole al Señor, pidiéndole a Él que me guarde, que Él me cuide, me proteja, y sigo en ese desafío constante, todos los días. ¿Y quién es aquella persona a la que el pastor Gerson, bueno, evidentemente considero que es tu papá el pastor principal, ¿verdad?, quien te pastorea, pero además del pastor, ¿no?, tuyo, ¿hay algún otro pastor, amigo o alguien quien realmente te pueda animar, dar fuerzas, guiar, mentorear? Bueno, yo creo que he tenido, voy a decir, 3 mentores. Okay. Los primeros mentores han sido mis padres. Bueno, el primer mentor ha sido el Espíritu Santo, siempre, ¿no? Él, mi guía. Y los segundos mentores creo que han sido mis padres, mi papá, mi mamá, que me inculcaron en los caminos del Señor, porque si no hubiera sido por ellos, yo no estuviera en los caminos del Señor. Y los otros mentores son 2 predicadores que desde muy pequeño he estudiado y me apasionaron mucho. El primero es Darío Salas. Darío es un escatólogo. Hoy por hoy amo la escatología. Lo estudio. Él falleció, partió a la presencia del Señor, un chileno. Lloré, literalmente lloré una semana cuando me enteré que él falleció. Wow. Hace unos 3-4 años aproximadamente. Yo lo estudié de tapa a tapa al pastor, y la verdad que era sus prédicas han sido muy, muy fuertes. Hoy por hoy estoy dando un seminario, realicé 4, esta es la 4ª versión del seminario de escatología, y él ha sido uno de los pastores que ha marcado, sí. Y otro de los pastores, el tercero que mencionaba, de la 3ª categoría. El primero dije, la primera categoría el Espíritu Santo, la segunda categoría mis padres, la tercera
está el pastor Darío Salas y entre ellos también está el pastor Gigi Ávila, que lo conocían como el evangelista Gigi Ávila. Tremendo hombre de Dios, que predicaba la palabra de Dios, fue uno de los motivadores. Y el último que lo voy a colocar es el pastor de Argentina, que decía: oíme bien, Satanás. Carlos Anacondia. Carlos Anacondia. Tremenda forma de predicar. ¿Por qué digo que motivó? Porque en el tiempo cuando vino Carlos Anacondia, hubo un mover tremendo del Espíritu Santo y él formó las carpas. Yo era muy muchachito, las carpas. Y las carpas no abastecían, entonces llevaban a las iglesias. Y una de las carpas de iglesia que fueron fue la iglesia Nueva Jerusalén. Y venía mucha gente endemoniada, se hacía liberación. Yo veía cómo la gente era liberada. Mis padres, el Señor los usaba en la liberación. Entonces fueron pastores que motivaron hoy por hoy mi vida, y le sirvo al Señor también, y conozco la palabra del Señor gracias a ellos. Amén. Y un poquito acerca más de la familia, ¿verdad? Tu esposa, tus hijos. ¿Cómo el pastor Gerson pastorea su hogar, su familia? ¿Qué hábitos o qué costumbres ha implementado como cultura, ¿verdad?, dentro de su casa para poder pastorear a su familia, a su esposa, a sus hijos? Bueno, como lo dije al principio, ¿qué es lo que hizo que yo siga los caminos del Señor? Entendiendo que el primer ministerio es la familia. Si yo como pastor ministro otras personas y no ministro mi casa, creo que estoy incompleto. Ahora, no soy perfecto, no tengo el mejor matrimonio, el mejor legado pastoral, que puedo llamarlo así, pero aprendí muchas cosas. Una de las cosas que aprendí es que mis hijos tienen que estar involucrados en las cosas del Señor. Mi esposa es la pastora Michelle Ríos. Ella también es pastora, ella es psicóloga, sirve al Señor junto conmigo, y estamos en el desafío de enseñar a nuestros hijos. Mi hijo se llama Ezequiel, mi hijita es Rebequita, y estoy mentoreándoles. Estamos enseñándoles. ¿Qué les enseñamos? Les enseñamos el servicio a Dios, le enseñamos la palabra de Dios, le enseñamos la importancia de la oración, la importancia de la palabra de Dios. Sería mentir si decimos lo tenemos exhaustivo todos los días, ¿no? Pero procuramos cada momento, cada espacio, tener ese tiempo, le llamamos el altar familiar, ¿no? Ser intencional. Con la familia. Entonces es mi ministerio, mi familia es mi ministerio, con el que estamos sirviendo a Dios, y los amo bastante. Están involucrados. Mi hijo, por ejemplo, tiene 13 años, él es el baterista de la iglesia. Hay varios bateristas, pero es uno de los bateristas. Mi hijita tiene 5 años y ella está en el ministerio de danza. Wow. Danza a los 5 años, ¿no? Entonces, es la menor, me imagino. Es la menor. Y también Isolina es una de nuestras hijas que llegó a nuestra casa. No es hija de carne, pero se convirtió en una hija espiritual para nosotros, vive con nosotros. Y ella también está en los caminos del Señor. Ella llegó a la casa, estudió, salió profesional y le está sirviendo al Señor. Por eso digo que el principal ministerio es la casa. Entonces todos están enfocados en sí ser profesionales, pero están enfocados en servirle al Señor. En algún área hay que servir al Señor, enfocado en ir a la iglesia, estar en comunión con el Señor. El que no sirve, no sirve. Exactamente. Y para eso nos llamó Dios, ¿verdad? A servir. Amén. Comentame un poquito acerca de
de las producciones, del Ministerio de Alabanza, cómo inició, cómo comenzó y cuál es la proyección que tienen, porque también es otra faceta, ¿verdad? Sí. Del Pastor Gerson, componer, tocar, ministrar la alabanza, cantar. Entonces, bien multifacético, ¿verdad? Sí. La gracia de Dios realmente ha estado ahí y está ahí contigo. Entonces, me mostrabas algunas producciones que ya han sacado. Entonces, es un ministerio aparte de la iglesia, es un ministerio de la iglesia. ¿Cómo nació esto? Bueno, es un ministerio parte de la iglesia. El nombre del Ministerio de Alabanza se llama Nueva Jerusalén Ministry. La iglesia es Ministerio Nueva Jerusalén Bolivia y el Ministerio de Alabanza es Nueva Jerusalén Ministry. Íbamos a colocar el mismo nombre, pero por asuntos de producción tiene que tener alguna diferencia. Entonces, al final colocamos Ministry en inglés, que es ministerio o ministración. Un ministerio de alabanza, Nueva Jerusalén. Venimos ya van a ser 2 años que estamos grabando. Todavía no salió el álbum porque hemos ido grabando cada 2 meses o cada 3 meses. Son producciones propias. Producciones propias, inéditas. Wow. Las 2 primeras canciones han sido 2 canciones que Dios le dio a mi padre y a mi madre cuando yo era muy pequeñito. Entonces, ya. Y, porque tus papás también son músicos. No digo que son músicos, pero cantan, saben, conocen. Okay. Mi madre canta, mi papá también tocaba algún instrumento. Pero el hijo del pastor, charlaba con unos hijos de pastores en este campamento. Somos todólogos por inercia, o sea, por lo que se da. Aprendemos plomería, electricidad, música, oratoria. Entonces, una de las cosas que aprendí en la iglesia aprendí música, instrumentos. Yo no pasé ninguna escuela, entonces desde muy pequeñito Dios me dio el talento de tocar instrumentos, pero también me dio el talento de componer canciones. Yo tengo muchísimas canciones. Wow. Canciones de alabanza, canciones románticas. Y en realidad yo inicié queriendo, desde muchachito, queriendo tener un grupo de música que cante canciones románticas, cristianas románticas. Okay. Entonces ese era mi enfoque. Pero cuando Dios me llama al ministerio, cambia la perspectiva. Entonces Dios coloca en mi corazón hacer canciones cristocéntricas. Y esas son nuestras canciones. Todas nuestras canciones que tenemos son cristocéntricas. Y comentaba, la primera canción se llama Aceite Puro, que le dio el Señor hace unos 25 años atrás a mi padre. Wow. Entonces estaba el coro y estaba con una versión muy de ese tiempo. Ajá. Entonces, cuando se vino la pandemia, comencé a grabar y Dios me dio el privilegio de grabar esa primera canción, reeditarla. El Señor me dio también el privilegio de armar mi propio estudio. Yo tengo mi estudio en casa. Wow. Entonces ahí grabamos y la masterización obviamente lo hago con amigos productores, pero me dio esos recursos. Entonces uno va a un estudio de grabación, lo contrata por horas y tiene que grabar lo que tiene. Entonces lo que yo hago es, según el Espíritu Santo me va tocando, voy metiendo. Tienes como toda la libertad del mundo. Y generalmente han sido, este tiempo he hecho una pausa, pero han sido trabajos de madrugada, en la madrugada donde más Dios me inspira. Y canciones como el primero fue Aceite Puro, el segundo Espíritu Santo, el tercero fue Cristo Vive, el cuarto Aleluya, el quinto Maranata, En Tu Presencia. Entonces el título me dice canciones cristocéntricas, canciones que puedan alabar al Señor. Hice 2 canciones románticas, sí, una Enamorado de Ti también, que fue una canción que mi padre la compuso hace añísimos, lo reedité, y la otra fue una inspiración que Dios me dio para mi esposa, que también
gracias a Dios las canciones han sido de bendición aquí en la radio, han sido primicia y han llegado a estar en los primeros lugares. Entonces, esa es una de las facetas y muy pronto vamos a volver otra vez, ya estamos componiendo otra vez canciones y se vienen muy pronto nuevas canciones. ¿Y cuál es la proyección? ¿Llegar hasta dónde? ¿O cuál es la visión, verdad? Porque yo creo que sí hay mucho potencial aquí en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz, ¿verdad? ¿Por qué no hablar, verdad? De realmente un ministerio que pueda ser internacional, por así decirlo, ¿verdad? Pero en el caso tuyo, tú ya armaste el ministerio. ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es la visión? Bueno, la proyección que nosotros tenemos es que no hay un límite. Nosotros cumplimos con el Señor en hacer las canciones con su inspiración, lanzarlas a las radios y Dios se encarga de ir abriendo las puertas. El asunto es que muchas veces forzamos las cosas. Yo no estoy forzando. Yo considero que si Dios quiere, que ya ha habido las canciones ya han salido fuera del país, están afuera del país, se están escuchando. No sé si se está escuchando como aquí, como en Santa Cruz, pero está afuera. Entonces no me preocupo si trasciende o no trasciende afuera. Me preocupo en que las canciones, el que lo escuche, sea lleno de la presencia del Señor. Entonces tengo una proyección. Por supuesto que tengo el anhelo de que estas canciones traspasen fronteras. Yo quisiera que las canciones estén en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, en Japón, en todos los lugares. Y si Dios lo quiere, Dios lo va a permitir. Hay un refrán que lo acuñé de mi padre y creo que se volvió parte de mí. Donde hay visión, hay provisión. En todo lo que hago siempre se viene esa frase a mi mente. Donde hay visión, hay provisión. Si yo no tuviera la visión de componer canciones, nunca hubiera compuesto canciones. Si yo no tuviera la visión de ser docente, nunca hubiera sido yo me considero que soy un buen docente porque me autoevalúo y evalúan. Si yo no tuviera la visión de estar aquí, no lo hubiera hecho. Entonces, donde hay visión hay provisión. Donde alguien se enfoca en algo, Dios comienza a proveer las cosas. Dios comienza a suceder. Es que la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y lo demás bien añadido. Yo estoy buscando al Señor y el Señor está abriendo puertas. Y si Él me permite que se sigan abriendo las puertas, gloria a Dios, digo, heme aquí, estoy listo y voy donde Él quiera. ¿Y dónde podemos escuchar esas canciones? ¿Dónde podemos adquirir, verdad, algún ejemplar? ¿O cómo podemos hacer? Sí, lo tenemos ahí, se pueden buscar de fondo, no sé. La canción es En tu presencia, que fue la última que hemos compuesto de oración, que esa fue una de las lindas canciones. En YouTube lo encontramos como Nueva Jerusalén Ministry, así. Nueva Jerusalén Ministry. Facebook también está como Nueva Jerusalén Ministry Off y en TikTok como Nueva Jerusalén Ministry Off y en Instagram Nueva Jerusalén Ministry. Y también está en las plataformas como Spotify y en Deezer como Nueva Jerusalén Ministry. Entonces en cualquiera de las plataformas está facilito de encontrarlo. Nueva Jerusalén Ministry. Amén. Y pues bueno, sí, he visto nomás lo que me mostrabas en las reproducciones de YouTube y pues realmente es muy interesante, ¿no? Las miles de reproducciones que hay y todo aquello. Y pues, no es fácil. Una cosa es componer y otra cosa es que la canción salga, ¿no? Que vaya. Entonces, y aprovecho de decir algo entre nosotros. A veces apoyamos más a lo extranjero afuera y desvaloramos el trabajo de aquí. Yo veo muchos colegas, amigos que lanzan sus canciones aquí en Santa Cruz.
tremendas producciones, pero hay poco apoyo. Y alguien lanza de afuera una canción y wow, entonces incluso he visto conciertos que han lanzado en Santa Cruz y los únicos que van son los parientes nada más, ¿no? Y viene alguien de afuera, y se va 400, 500 bolivianos, yo lo pago, ¿no? Entonces yo creo que también es una reflexión para poder apoyar lo nuestro. Considero que la radio educativa es una de las radios que apoya mucho al talento boliviano. El top 5, por ejemplo, del talento boliviano, eso es excelente. Motiva al cristiano boliviano para poder seguir trabajando, para seguir produciendo las cosas que a Dios le agrada. Wow, definitivamente es una gran visión, es una gran responsabilidad y un gran privilegio, ¿verdad? De poder cumplir con lo que Dios te llamó, en este caso de la música. Y la verdad que la música definitivamente trasciende fronteras. Y también yo creo, ¿verdad? Y he entendido eso, que cómo se discipula naciones a través de la música, ¿verdad? La música es una representación del estado espiritual de los pueblos, de las naciones. Sí. Entonces, qué tremendo, qué tremendo. Entonces lo vamos a escuchar enseguida, si ya lo tenemos ahí. Y pues bueno, para terminar y para cerrar, ¿verdad? Este tiempo de conversación con el pastor Gerson, ¿qué le pudiera decir, verdad? Aquellos jóvenes, aquellas señoritas, ¿verdad? Que están ahí como que indecisos en decirle sí al Señor, ¿no? En el llamado al ministerio. Porque también es algo común que los jóvenes sí quieren, pero está la presión de los padres de querer terminar tu carrera primero. Tenés que terminar esto si querés hacer lo otro, ¿verdad? Hay mucha presión, definitivamente, presión de la sociedad, presión mediática, etcétera. Pero ¿qué le pudieras decir a esas personas, en especial a los jóvenes que están ahí en la indecisión, ¿no? Que quieren, que desean, pero que están como que esperando esa señal? Creo que es una buena pregunta y no hay nada mejor que hacer las cosas sin obligación. Uno de los errores que puede cometer un pastor que tiene hijo de pastor, que tiene su hijo, es obligarlo a ser pastor. Nosotros podemos motivar a ser pastor. Claro que el médico quiere que su hijo sea médico, el odontólogo quiere que su hijo sea odontólogo, el arquitecto quiere que su hijo sea arquitecto y el pastor va a querer que su hijo sea pastor. Yo estoy orando al Señor para que mi hijo sea pastor, para que mi hija sea pastora. Le estoy orando al Señor, pero al final Dios es el que tiene que convencerlo, así como me convenció a mí del llamado. Entonces, ¿qué les digo a aquellos que sí tienen llamado? Prepárense. Hay dos tipos de preparación. Uno es la preparación académica en el llamado, estudiar teología, entrar a una universidad, a un seminario. Pero el segundo es la preparación espiritual. De nada me sirve ser graduado por excelencia en un seminario, un instituto, una universidad, si yo he descuidado lo más importante, mi vida espiritual. Entonces, esto es un equilibrio. No es ni 50 ni 50, es 100 y 100. Tengo que ser excelente en lo académico, pero tengo que ser excelente en lo espiritual, mi relación con Dios. La prédica llega más al público, a la iglesia, cuando yo tengo la unción del Señor, la unción del Espíritu Santo. Al final se vuelve, como dice la palabra, un ruido hueco y nada más. Exacto. Entonces, lo que yo les digo, usted tiene llamado, está convencido de que tiene llamado, pues gloria a Dios, prepárese en lo académico y prepárese en lo espiritual. Métale oración, métale ayuno, estudio de la palabra del Señor. Busque consejos de siervos de Dios, como yo hice,
buscaba los consejos de mis padres como pastores, pero consejos de otros pastores en ese tiempo. Buscaba en documentos, información. Fueron 2 pastores, mencioné. 3 en realidad: el pastor Darío, el pastor Iyávila y el pastor que me olvido, Anacondia, Carlos Anacondia. Entonces, y hoy por hoy pareciera medio chistoso, pero mis prédicas tienen ese contexto porque es cómo me formé. Entonces, y Dios lo va a formar. No todos van a ser escatólogos, no Exacto. Todos van a ser especialistas en neumatología, en el Espíritu Santo. Cada uno tiene una manera diferente. Por eso la Biblia habla de diversidades de dones, diversidades de maestros incluso. Entonces, cada uno va encontrando la forma y de cómo Dios lo va a usar en el ministerio. Prepárense con todo. Amén. Creo que una de las cosas muy fundamentales es eso, ¿verdad? Porque mucha gente dice, bueno, voy a servir al Señor, pero no piensa en esos 2 aspectos de la preparación, como tú mencionabas. Y por otra parte, hay personas que se preparan, ¿verdad?, en lo académico, en un seminario teológico, en una universidad, pero eso tampoco te garantiza, ¿verdad?, que tu relación espiritual está bien con el Señor. Tuve un compañero cuando yo estudiaba teología en una universidad de aquí, no voy a decir el nombre, donde él no era ni cristiano, no era pastor ni cristiano. Él era abogado. Okay. Y estaba estudiando teología. Okay. Y un día le preguntamos, pero si no vas a ninguna iglesia, no sos pastor, ¿qué estás estudiando teología? Es que quiero abrir mi iglesia, dijo. ¿Ah, sí? Quiero abrir mi iglesia. Él quería administrar y meter un pastor, o sea, sin sentido, ¿no? Sin sentido. Entonces, creo que alguien preguntó, ¿y uno estudia para ser pastor? No. Uno estudia porque tiene el llamado para ser pastor, que es muy diferente. Yo estudié medicina para ser médico. Ajá. Yo estudié teología no para ser pastor, porque Dios me llamó a ser pastor. Exacto. Que es muy diferente. Es muy diferente. Esa es la gran diferencia. Entonces, no cualquiera estudia teología. No estudio para ser pastor. Estudio porque Dios me llamó a ser pastor, que es muy diferente. Y creo que es algo muy, muy esencial, ¿verdad? Porque hoy en día la carrera de teología pues está bien diversificada, ¿no? No es necesariamente que vas a ser pastor. Hay personas que estudian teología para ser misioneros, para enseñar también, abocarse en el área de la educación, etcétera. Pero el llamado pastoral realmente es eso, ¿no? Un llamado de parte de Dios, y por ese mismo llamado, honrando tu llamado, tienes que prepararte. Muchísimas gracias, doctor Gerson. Muchísimas gracias, pastor Gerson, por aceptar venir aquí. Y pues bueno, para cerrar, creo que ya tenemos la canción lista ya. Antes quiero mandar saludos a los hermanos. Dale, por favor. La verdad que lo compartí en la iglesia, y mandar saludos a todos los hermanos de la iglesia, a Isabel, hermano José Miguel, a pastora Débora, hermana Mori, hermano Juan Carlos, hermana Alejandra, Jojo el segundo, hermana Esther, pastor Anselmo. Bueno, gracias. Está la iglesia Nueva Jerusalén conectada. Dios les bendiga. Los quiero mucho. Un saludo a mi esposa también, está afuerita con mi hijito Ezequiel. Me están esperando. Y bueno, gracias por también compartirlo. Ellos lo están compartiendo en sus redes. Media vigilia, la iglesia. Gracias.